¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Día viernes. ¿Cómo están? Soy Marcos Coria, como bien lo dice ahí, un café con Marcos. Vamos a tomar un cafecito y vamos a charlar un poco de las últimas noticias. Vamos a ver qué nos dicen los diarios. Muchos no creen en los diarios porque todos sabemos que son pagados por el Estado, pero en definitiva, bueno, vamos a tratar de analizar estas noticias de acuerdo a lo que ustedes nos digan, ¿no? Allí les dejo mi Instagram, Marcos F. Coria, por si quieren seguirme. Saco alguna foto, algunos videos. Allí pueden conocer un poco más sobre lo que es el mundo de politicpress.com. Allí donde estamos en las noticias, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Dólar, inflación y la incertidumbre del día después. Bueno, esto pasa en Argentina desde que toda persona nace, ¿sí? El por nacer, podríamos decir, ya sabe que va a discutir con el dólar, que va a vivir con la inflación. Recuerden que Argentina en su historia ha tenido que eliminar 15 ceros en el transcurso del tiempo y esto lógicamente lleva a que los argentinos sean cada vez más pobres, salvo un pequeño grupo en el cual están algunos políticos, o casi todos. En fin, esto es una costumbre argentina, una de las tantas más. Tenemos la calle más ancha, el río más largo, creo que es así, el dulce de leche y la inflación. Y charlamos todos sobre el dólar, porque somos todos amantes del dólar y en definitiva es lo que nos ha llevado definitivamente a perder, digamos, el punto de vista respecto de qué es la economía. Muchos creen que el dólar americano no tiene inflación. Bueno, para todos aquellos ingenuos les digo que sí. La inflación es algo que alguien la definía por allí. Seguramente los más conocedores de historia van a reconocer esta frase que decía un personaje legendario de Argentina, el cual no voy a nombrar eh, en, para no ponerme de ningún lado de la baranda, podríamos decir, ¿no? Decía que los salarios van por la escalera y la inflación sube por el ascensor. Pero bueno, en Argentina siempre ha pasado esto y los argentinos es como que no tenemos memoria o no tienen memoria o a algunos no les interesa, realmente son tan millonarios en pesos que no les interesa en lo más mínimo que exista la inflación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo. Creen que la denominación de un billete lo es todo, cuando en definitiva esto no lo es. Bueno, vamos a seguir, dice la incertidumbre del día después. Bueno, como siempre, algún tipo de eh, medida, ¿sí? Para evitar que los argentinos logren terminar con la pobreza. Pero esto es algo que creo que es una de las graves falencias que tienen las democracias occidentales. Todos sabemos que dentro de los regímenes de gobierno siempre va a existir algún tipo de gobierno que sea mejor. Y muchos sostienen que la democracia es uno de los mejores, aunque como todos sabemos, tiene sus falencias, falencias en las que, como siempre sucede en Latinoamérica, en los países subdesarrollados, de acuerdo a la visión de la modernidad o del modernismo, ¿no? Que nos trajo esta idea de modernidad en la cual supuestamente los países en subdesarrollo deberán vivir de esta forma, ¿no? O serán los proveedores de materia prima para los países desarrollados. Bueno, en fin, les decía que esta cuestión esta falencia de la democracia está guiada en cierta medida a la idea de ciertos políticos en querer transformarse en semidioses, ¿no? O en semidictadores, como sucede en algunos países de Latinoamérica. Miremos un poco lo que está sucediendo en Cuba, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Argentina con la pérdida de ciertos derechos, es decir, los derechos humanos de las personas. Hay una vulneración muy grande y vemos cómo esta, podríamos decir, yo no sé si llamarla clase política, porque son en realidad son desclasados, porque es gente que quienes han abrazado la política, no todos, ojo, siempre hay una pequeña minoría que seguramente cuando escuchen mis palabras van a decir, ah, ese soy yo. Tengan cuidado, es decir, traten de observar y de tener en cuenta de que la gran mayoría de los políticos argentinos, nuestros políticos, son personas que no han estudiado, lamentablemente, y aquellos que han estudiado o han logrado llegar a la universidad, lamentablemente carecen de moral,
digo que es una gran cantidad, un gran porcentaje, podríamos decir un 90% tal vez, y que posiblemente nunca han ejercido, nunca han pagado un monotributo, por ejemplo, nunca han sabido qué es trabajar, y aquellos que han llegado a ser profesionales nunca han sido exitosos, por eso han terminado en la política. Lamentablemente creo que hay un sector de la población que, como consecuencia de la publicidad negativa que le hacen los medios de comunicación, que necesitan políticos con poca capacidad mental, con poca preparación, porque necesitan gente que sea maleable, es decir, que pueda ser presionable, ¿sí? Que pueda ser corrompible, eh, o obviamente que le dan toda la publicidad. Ustedes fíjense, vamos a buscar en algún momento, vamos a tratar de encontrar las candidaturas, los próximos candidatos a ser político o a estar en el Congreso, y la verdad que no se miden por la capacidad, sino por porque son conocidos. Vamos a ir a la parte política, vamos a tratar secciones, vamos a buscar la sección política y vamos a buscar cuáles son las capacidades requeridas para ser político. Piensen por un momento que un taxista, para poder ser taxista, necesita un carnet de conducir, un apto físico, necesita hacerse algún tipo de chequeo médico para poder saber si va a poder conducir. Pero un político no necesita ser nada, no necesita ni siquiera tener carnet de conducir, ni siquiera absolutamente nada. Creo que esta es una de las grandes falencias de la democracia y lleva necesariamente a replantearnos y a pensar qué vamos a hacer con nuestra democracia, si necesitamos un cambio, si necesitamos algún tipo de reforma que permita, ¿sí? Que permita que tener una mejor democracia, algo, a ver, todos sabemos que durante mucho tiempo o durante muchos años los premios se los llevan a aquellos que no se merecen, o al menos a aquellos que no tienen el suficiente conocimiento como para manejar las cosas públicas, ni hablar de capacidades morales, ¿no? Que sería muy importante que estos personajes tuvieran capacidad moral. Pero bueno, en definitiva creo que es un poco encontrarnos con lo que siempre nos encontramos. La corrupción. Mire a quién encontramos acá. A Amado. Amado cerca de la libertad condicional. Empleada doméstica. Las razones del no sé qué juez para sobreseer. Allí vemos cómo la falta de ejemplo en nuestra sociedad es un poco preocupante. Es un poco preocupante porque aquellos que supuestamente, bueno, digo supuestamente porque hasta que una persona no sea condenada con una sentencia firme, no puede ser tratado de delincuente, no se le puede hacer o poner algún tipo de adjetivo. Y yo creo que está bien. Ahora, pensemos un poquito, ¿no? En estos últimos tiempos hemos vivido cuestiones muy difíciles que han logrado. Yo creo que esto lo ha logrado sobre todo los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son parte de lo que la opinión pública va a seguir, es decir, la gente que camina por las calles y que se encuentra, ¿sí? Con la necesidad de creer en algo, ¿no? Nos han enseñado a creer desde muy chicos y muchos han terminado creyendo en el diario, en la televisión. Y bueno, esos son los resultados de un país en el cual creer nos ha llevado a tener el 50% de personas por debajo de la línea de la pobreza. Pensemos que esto es un caldo de cultivo para la delincuencia, para la corrupción. Pensemos que si los políticos que salen, el 90% sale del 50% más pobre, y esto no quiere decir que tengan que ser ricos, porque si nos ponemos a pensar, Macri, el expresidente, compite en igualdad de condiciones con Cristina en cantidad de causas. Pero no saben que yo creo que en el fondo, ¿no? En el fondo, el sistema, es decir, quien realmente tiene el poder, usan el poder judicial para manipular a estos políticos. ¿Qué mejor tener a políticos que tienen 100.000 causas si en cualquier momento pueden terminar presos si no hacen lo que dicen esos sectores, ¿no? Esos sectores de poder
que nadie los elige, que están allí. Entonces creo que muchas veces pensar o ser consciente de estas cosas para aquellos que caminan por la calle es como pedirle prácticamente que resuelvan, ¿sí?, la teoría de la teoría de Einstein, algo así. Es imposible, ¿no? Es imposible pedirle a la gente que camina por las calles, que trabajan, que son simples trabajadores, que puedan tener algún tipo de reflexión respecto de este tipo de temas. Eh, bueno, dice, duras definiciones, Guillermo Moreno, pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri, y este es peor. Fíjense cómo se están peleando ahora. Se están peleando por llegar al gobierno, por ver, se dividen un poco y dividen a la opinión pública, porque el día que la opinión pública se una definitivamente, todos estos personajes, todos, ¿no? Es decir, el oficialismo, la oposición, los, los de izquierda, por decir, ese minúsculo grupo concentrado que a veces tiran piedra, no sé a dónde van a ir a parar. El día que la gente se dé cuenta, cosa que es bastante difícil, la verdad que la gente se dé cuenta de estas cosas realmente es bastante utópico. Ayer o anteayer hablaba con un amigo y me decía, pero vos fijate, dice, si Mauricio, yo a Mauricio le daría otra oportunidad, realmente le daría una oportunidad porque, bueno, claro, es decir, parece que la historia de Mauricio empezó ayer, es decir, si nos ponemos a mirar un poquito, no pedimos que vayan hasta 1810, que hagan 20 años para atrás de historia, vean cómo se han hecho ciertas fortunas en Argentina, y van a ver que la paridad con Lázaro Báez, con toda la otra banda, es muy parecida. Es muy parecida. Están ahí, ¿me entienden? Están ahí. Lo que pasa es que yo no entiendo cuál es el motivo, a ver, me pregunto, cuál es el motivo por el cual estos personajes, pudiendo hacer mínimamente bien las cosas, no le estamos pidiendo que hagan el 90% bien, que hagan el 10%. ¿Sí? Ya lo decía un gran sindicalista. Dejen de robar por un año, creo que era 1 o 2 años, creo que la Argentina era potencia mundial. Pero no le encuentro sentido, porque en realidad todos estos personajes terminan viviendo en un country, en un barrio cerrado, pero la violencia que generan a partir de la corrupción que tienen, de tanto robo, ¿no? De tanto de tanta cosa mala que generan realmente, no se dan cuenta que ni siquiera ellos pueden transitar tranquilos por las calles, más allá de que tienen que ir con gente de seguridad, que muchas veces son mal pagados y que terminan esa misma gente de seguridad siendo el nexo para que delincuentes vayan y les roben. Es decir, es tan poca la materia gris que tiene esta gente que, bueno, obviamente es como ver un cuento que no tiene sentido, es decir, es un sinsentido en el cual la política se pavorea. Creo que esta es una de las partes más importantes en las cuales la democracia cae en una falencia tan grande que muchas veces entra en la deslegitimación de algunos gobiernos, como sucede en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Miren un poquito para el norte y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Qué quiere que le diga? Este, otra cosa, muchos amigos me decían, bueno, pero Buenos Aires es una ciudad en la cual, si querés, es decir, vos no podés conocer algo más cultural en cuanto a supuestas eh, luchas de derechos, porque allí están todos, es decir, allí luchan por la franja de Gaza, luchan por los africanos que están en malas condiciones, allí se lucha por los tehuelches, no sé, o algo así en el sur, por Centroamérica, es decir, pero están tan perdidos que realmente no se dan cuenta de los problemas que tienen internamente, es decir, se han transformado, yo creo que todas estas necesidades de defender a ciertos sectores a nivel planetario, ni pensar cuando se pueda habitar Marte, seguramente tendremos el movimiento Barrios de Pie de la lucha por los derechos en Marte. Es muy probable que esto suceda. ¿Qué quiere que les diga? Es muy probable. Pero bueno, estas cuestiones son así.
no hay que, no hay que volverse loco. Son las cosas que suceden, ¿no? Son las cosas que pasan en nuestro país y que tenemos que poco a poco ir reflexionando y pensando que nuestra democracia necesita algunas reformas, como siempre les digo, ¿no? Las reformas vienen a partir de cambios estructurales muy grandes y creo que el mundo se está dando cuenta de todo esto y yo creo que son los mismos que creo hicieron la Revolución Francesa y que están esperando dar un paso, ya están dando los pasos necesarios para cambiar ciertas cuestiones que hacen a el exceso de corrupción que tienen la mayoría de los gobiernos a nivel mundial. Así que bueno amigos, espero que esta reflexión les haya servido, que se pregunten el porqué de muchas cosas, ¿no? No se trata solamente de consentir la corrupción porque tal o cual político pertenece a mi gobierno o porque en definitiva yo tengo o pertenezco a un determinado partido y tengo que consentir la delincuencia de un determinado político que está dentro del partido político. Yo creo que esto es una cuestión lógica. Si nosotros consentimos ese tipo de actos, si nosotros no criticamos ese tipo de actos, no van a tomar por tonto como de hecho lo están haciendo. ¿Sí? Millones de personas, millones de simpatizantes de un determinado partido político se enfrentan a otro sin saber que en la cúspide de esos partidos políticos no hay más que personajes corruptos. Así que creo que deberían reflexionar sobre eso, o al menos intentarlo, ¿no? Es un poco difícil pedirlo, ¿no? Pero es feo también acostumbrarse a vivir en la miseria como consecuencia de estos personajes que lamentablemente carecen de moral. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video de hoy. Les dejo mis redes sociales, allí está mi Twitter, ¿sí? Para aquellos que quieran suscribirse al canal, lo puedan hacer. Si quieren seguirme en Twitter, me pueden seguir en Twitter, pueden suscribirse a mi canal y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chao.